Bienvenidos, así comenzamos este jueves 23 de diciembre, la segunda edición de Noticias en la Televisión Pública. Vero, ¿cómo estamos? Muy bien, buen día. mediodía, que estamos con toda la información, lo decimos siempre, hasta la 1:30 del mediodía en la pantalla de la Televisión Pública, con la atención depositada precisamente en cómo aumentan los contagios y cómo esto se traduce en aquellos que van a testearse precisamente porque tienen síntomas, porque van a viajar. O porque son contacto estrecho, Exactamente. de alguien que tiene COVID-19. Bueno, con este tema estamos en vivo con Florencia Rodríguez. Florencia, bienvenida. Buen día, Pablo. Buen día, Vero. Sí, es realmente preocupante la situación que se comienza a vivir en la calle en relación a los contagios por coronavirus. Estamos en el Hospital Durán, en el centro de testeo, en la unidad febril sobre la calle Lobos. En este lugar solo se hace el testeo a personas que tienen síntomas. En caso de ser contacto estrecho o testearse por una cuestión que tenga que ver con un viaje, hay que escanear el código y dirigirse a alguno de los centros de la ciudad de Buenos Aires que están testeando pero con turnos. Recordemos que en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires se aumentaron los centros de testeo y ahora tienen capacidad para 15.000 personas diarias, ¿sí? Ese es el número de personas que se están testeando en la ciudad de Buenos Aires, que se sumaron a los nuevos testeos luego de esta ola, la variante Delta, contaba el ministro Quirós, que es la que se vive aquí en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, que decíamos, está haciendo estragos. Aquí hay más de 200 metros de cola de gente que llegó acá desde las 8 de la mañana. Se habían entregado 130 números, que es la capacidad que tiene este lugar para testear por día, pero hace pocos minutos, hace más o menos 20 minutos, se repartieron más números, con lo cual hoy van a testear una gran cantidad de gente en este lugar. Cada vez que una persona entra a testearse, hay que desinfectar todos los baños, todo el lugar que está acondicionado para hacer los diferentes testeos. El personal de la salud está trabajando, digamos, con cierto miedo, ¿no? Porque están sintiendo que este momento que estamos viviendo de la pandemia es muy similar al comienzo, ¿sí? Es como el primer rebrote muy fuerte luego de que comenzó la campaña de vacunación, con lo cual hay mucha preocupación en el personal de la salud, hay mucho hincapié en fomentar las 2 dosis de la vacuna y la tercera de refuerzo y que la gente se cuide, piden que no se descuiden las medidas sanitarias, el correcto lavado de manos, alcohol, la puesta de tapaboca. Acá el 60% de las personas que vienen a testearse hoy están dando positivo. Flor, también hay un dato que es muy concreto, te pasará a vos, le pasará a la gente. Todos conocemos a alguien que está aislado, que dio positivo, algo que no venía ocurriendo en los últimos días, en los últimos meses. Digo, este es un dato incontrastable también. Exactamente, Vero, lo iba a mencionar en pocos minutos. Hace una semana nos debe haber pasado a todos. Empezamos ya a escuchar, un conocido dio positivo de COVID, otro conocido está aislado. Todos empezamos a tener en nuestro círculo más cercano gente que ya estaba contagiada o gente que por lo menos estaba aislada por un contacto estrecho, por haber participado de una reunión con otra persona. Eso fue un termómetro, digamos, un poco casero y fundamental en lo que fue esta disparada en el crecimiento de los casos. Hace apenas 2 o 3 días teníamos 9.000 y ayer dio arriba de 11.000, casi 12.000 personas infectadas por coronavirus. Pero bueno, afortunadamente esta variante Delta nos agarra en la Argentina con una campaña de vacunación que avanza, con, por ejemplo, el 14% de la población de la ciudad de Buenos Aires que ya tiene las 3 dosis de la vacuna, con lo cual, afortunadamente, el número de muertes sigue siendo muy bajo, pero la situación, lo reitero, que estábamos viviendo en este momento en la calle, a nosotros que trabajamos durante toda la pandemia, se asimila muchísimo a los comienzos, con lo cual es muy preocupante. Se vienen las fiestas, mañana, las fiestas del 31 del 1 y se viene el periodo de vacaciones, donde la gente se empieza a movilizar por todo el país. Atentos, porque esto puede llevar a que se empiecen a tomar medidas, a que vuelvan algunas restricciones. Hablábamos ayer con diferentes funcionarios, entre los cuales se encontraba Carla Bisotti, la ministra de Salud, y le preguntábamos, ¿hay posibilidad de que vuelvan restricciones duras, cierre de fronteras y algún tipo de aislamiento? Y no confirmó, pero dijo que se va viviendo el día a día, ¿sí? Y se va viviendo el aumento de casos y se va estudiando la situación día a día. Con lo cual, a cuidarse porque el escenario es muy complicado.
Coronavirus en la República Argentina. Recién teníamos el móvil así en el Hospital Durán. Mucha gente que está concurriendo a este centro de hisoparse, como tantos centros, obviamente. Están creciendo los contagios, más de 11.000 contagios en las últimas 24 horas, concretamente 11.121, mientras que 11 personas perdieron la vida, lo que elevó el total de víctimas desde el inicio de la pandemia a 116.964. Mientras tanto, avanza el plan de vacunación y no hay que relajarse en los cuidados, en las medidas preventivas. En horas de la madrugada arribaron a Ezeiza 2.643.340 vacunas del laboratorio estadounidense Moderna, lo que elevó a casi 100 millones el número de dosis recibidas por nuestro país, que en las últimas horas además donó 500.000 a Filipinas. Hasta el momento se aplicaron en nuestro país más de 74 millones de dosis. El 71% de la población ya completó el esquema de vacunación, mientras que 5,5 millones aún deben aplicarse la segunda dosis. Desde la provincia de Buenos Aires ya están indicando que la variante Omicron podría estar circulando en parte del conurbano. Atención con este dato. Hay que prestar especial atención precisamente a la variante Omicron, que es mucho más contagiosa que las variantes que estaban circulando en la Argentina hasta el momento. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, a horas de la Nochebuena, claro, a horas de las reuniones familiares, de los encuentros sociales, insisten los especialistas, las autoridades, en que hay que extremar las medidas preventivas: uso de tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos. Tenemos una nota al respecto, la compartimos. Hay que seguir cuidándose. ¿Cómo nos cuidamos ante la aparición de esta nueva variante? Bueno, sí, tenemos que seguir cuidándonos, hacer la vacunación lo más posible para proteger a la mayor cantidad de personas antes de que Omicron sea mayoritaria, antes de que ocupe un lugar importante, y sobre todo teniendo en cuenta que ya tenemos un aumento de casos significativo. Esas dos variantes son muy contagiosas y la vacunación, si bien no nos protege de evitar que nos contagiemos, sí nos protege cada vez menos de evitar que nos contagiemos, sí nos protege de la enfermedad grave, de la necesidad de internación y, por supuesto, evita los fallecimientos en una gran proporción. Mantener el distanciamiento social, es el uso de barbijo, es estar con las otras personas en espacios ventilados o abiertos, si es posible. Y sobre todo esto, y el lavado de manos, ¿no? Los utensilios. Vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos, a muchos de ellos los hemos visto muy poco durante la pandemia. Seguro que queremos disfrutar de esas reuniones familiares, con amigos, con amigas. Bueno, hagámoslo lo más seguro posible, manteniendo estos cuidados que mencionamos al máximo. Casi todos los países han implementado medidas para mejorar la tasa de vacunación de la población. Y entre esas medidas el pase sanitario es de las principales que se usan. Estas medidas políticas para lograr que más gente se vacune. Es tan contagiosa esta cepa que indefectiblemente nos va a llegar a todos, y al no tener esa coraza protectora que dan los individuos vacunados, seguramente va a ser más fácil que llegue a los no vacunados, y en ese sentido se la denomina la epidemia de los no vacunados. No aflojemos en la campaña de vacunación y en los cuidados para evitar que el virus se transmita. Y esto está pasando en Cava, 2 nuevos centros de testeos, uno de ellos justamente está ubicado en la Costanera Norte. Allí estuvo Horacio Rodríguez Larreta, también el titular de salud de la ciudad, en el caso de Rodríguez Larreta, entre otras declaraciones. Y en cuanto a la situación sanitaria en Cava, indicó que se adelanta la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19, pero también fue consultado sobre cuestiones que hacen a la actualidad, uno de ellos el Consenso Fiscal, también el Fondo Monetario Internacional. Los testimonios en Costa Salguero. Hoy los datos son claros, nos muestran que después de muchas semanas de estabilidad, los casos empiezan a subir de vuelta a un ritmo acelerado. Crece la preocupación por el número de contagiados y por la variante Omicron. El jefe de gobierno porteño, acompañado por su jefe de gabinete, Felipe Miguel, y por su ministro de Salud, Fernán Quirós, recorrieron el centro de testeo de Costa Salguero. Hace 2 semanas el promedio estaba en 400, poquito menos de 500, 486.
Hoy ese promedio está en 8,80 y en los últimos días tuvimos picos que duplicaron ese promedio, o sea, por arriba de 1.500 casos por día. Eso nos da un R, una contagiosidad de 1,2, que es alto. Por eso juntos tenemos que trabajar para volver a bajarlo. No podemos relajarnos. En la ciudad, con el aumento de casos y de la demanda de testeos, estamos reforzando nuestra estrategia de testeos. En primer lugar, desde este lunes volvimos a hablar de este centro en Costa Salguero. Como ven, está viniendo mucha gente. Es uno de los más grandes que tuvimos de la pandemia. Y ayer abrimos el centro para llegar en forma peatonal en la rural. Los datos de la ciudad y de la Argentina indican con toda claridad que este aumento de casos está evolucionando como una ola epidémica con un R arriba de 1, de manera que eso es indiscutible. Ese inicio de la ola en la Argentina tiene que ver con la variante Delta, pero sobre esa ola ya hay algunas evidencias preliminares que la variante Omicron empieza a circular, de modo que seguramente tendremos una superposición epidemiológica que irá evolucionando semana a semana. Fiel a su costumbre, Rodríguez Larreta contestó pocas preguntas de medios previamente digitados. Prefirió no opinar respecto a las críticas que el Fondo Monetario Internacional le hizo a Mauricio Macri. Respecto a lo del fondo no hubo ninguna consideración, discusión interna. Sí, repito, el año pasado fue igual, la ciudad no va a firmar el consenso fiscal que incluye aumento de impuestos. En la ciudad no vamos a aumentar impuestos, por eso mismo es que no vamos a firmar el consenso fiscal.